Sí, señor, claro y fuerte. Bueno, Iván, gracias después de esa gran presentación. De verdad que gracias por invitarme, gracias a todos. Ustedes saben que a mí siempre me gusta hablar de temas y más de un tema que cuando hablábamos sobre qué tema que tú me dijiste, si hablábamos de trauma de vía aérea, yo le dije, qué mejor tema que derrame pleural, que es lo que yo pienso que va a ser el tema por el que ustedes más nos van a llamar a nosotros como cirujanos de tórax y es un tema que ustedes diariamente van a estar encontrándose, tanto residentes como médicos. No sé qué más tenemos aquí en la platea, pero pienso que es algo que nos va a servir mucho porque es el pan de cada día, como se dice. Importante, quisiera que los R1, yo voy a intentar mostrar unos casos primero, a ver ustedes qué harían. No es con ningún motivo ni nada de corcharlos ni nada de eso, porque durante la charla se van a dar cuenta de que hay muchas verdades que no son absolutas, pero sí me gustaría ver ustedes qué harían y quiero que se haga de manera rápida para de pronto volver la charla un poco más dinámica. Y bueno, Iván, ahora tú me vas a decir el nombre de uno de ellos y ustedes me van a decir qué harían. Esta es una mujer de 40 años, un hombre de 40 años, no tiene un antecedente importante y él va con un cuadro clínico respiratorio de unas semanas de evolución, caracterizado por lo típico, una fiebre, un dolor pleurítico moderado. Por increíble que parezca un derrame que es moderado, el paciente estaba sin disnea, estable hemodinámicamente, una leucocitosis aproximadamente de 12.000 y sin otros datos importantes. Bueno, ¿quién por favor rápidamente me quiere decir qué ve en esa tomografía y qué haría? Jesús, danos tu apreciación, por favor. Buenas noches. Bueno, pues estoy viendo un derrame pleural izquierdo bastante importante. En ese caso, como el paciente está estable, daría chance de realizarle, por ejemplo, una ecografía pleural a cuantificar el derrame y ver si hay cavitaciones o no, para ver si se beneficia de un, de una, de un drenaje. Ok, ¿tú crees? Súper bueno. Es más, yo no, en ese caso yo no puse tomografías, no puse ecografía, porque particularmente, o sea, súper bueno. Ahora hablaré sobre la ecografía y creo que todos los casos necesitan de tomografía, pero este es un caso, así voy a ir para volviéndolo más interactivo, a mí me parece súper bueno eso, pero es un caso de que yo particularmente no le haría ecografía, porque es un caso de que de entrada me está diciendo que eso es un derrame pleural complicado, que es un derrame pleural. No sé si ustedes alcanzan a ver las características de cómo está el líquido. Normalmente el líquido se presenta de una manera como si fuera una media lunita, pero ahí ya yo me estoy dando cuenta que ese es un derrame pleural encapsulado. ¿Cierto? Entonces, si lo que tú buscas en la ecografía son signos de un derrame pleural complicado, te lo respondo diciéndolo de que con esa tomografía ya nos damos cuenta que él está encapsulado. Y bueno, ya te respondí más o menos lo que la ecografía te iba a mostrar. ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu próximo paso? ¿Quién dice cómo era el nombre? Jesús. Sí, sí, aquí estoy, profe. Vale, Sería, tranquilo. Como te digo, esto es dinámico, aquí no se trata de corchar, se trata de ir viendo ustedes qué harían de diferente. Vale, sin miedo, habla. profe, creo que ya aquí sería una decorticación pulmonar por una videotoraco. Ok, no le colocarías un dreno o un Mm, tubo. es que como está tabicado, entonces no sé. Maravilloso. Eso era lo que quería mostrar. Y es un caso en el que encontramos, entonces le pasaron un tubo de tórax, muy bien. Ese tubo de tórax, cuando nosotros nos los presentan, nos los pasan 2 semanas después y nos encontramos con un paciente que tiene, ahí se ve una reconstrucción 3D pulmonar en donde se ve un lóbulo inferior izquierdo que no está expandiendo en su totalidad, que es lo mismo que encontramos aquí en esta tomografía, en donde vemos que queda como una cavidad acá ahí pleural persistente por causa de que hay una pleura bien gruesa, que es lo que vemos en esta tomografía de aquí, en donde observamos
Ahí ustedes ven un poquito todavía de líquido pleural, pero lo que más llama la atención, a pesar de que el tubo de tórax está muy bien colocado, vemos la presencia de una pleura parietal súper gruesa que no permite que haya una buena expansibilidad pulmonar. Y eso, como tú muy bien lo has dicho, este es un caso en que un tubo de tórax yo no lo hubiese colocado, sino que yo hubiese ido directamente a operar ese paciente. Esto fue lo que nos encontramos. Ahí muestra un poco el tamaño de las incisiones que realizamos y nos encontramos estos escenarios que es lo más común que vemos y una tomografía ya nos está mostrando que es un derrame pleural complicado en donde vemos que un tubo de tórax no es lo que va a mejorar ese paciente. Aquí observamos presencia de septos, está completamente capsulado, él no expande muy bien. Aquí hay otra imagen del intraoperatorio en donde vemos eso, que es como lo que quiero mostrarle. Y otra cosa importante que también nos permitió miren estos puntos blanquecinos, estos nódulos que ven aquí, que son característicos de tuberculosis pleural. Maravilloso. Próximo caso, 30 años, mujer sin antecedentes importantes, con cuadro clínico típicamente parecido, que es lo que normalmente ellos van a relatar: dolor, fiebre, mira que esta está con un poco más de disnea, una leucocitosis de 16.000 y está hemodinámicamente estable, con una frecuencia cardíaca de 103. Aquí observamos la tomografía y bueno, alguien por favor que comente sobre ese caso, ¿qué haría? Santiago Rangel, si estás por ahí, contesta, ¿qué harías? Hola, Doc, buenas noches. Pues yo un derrame pleural grande, no aparenta ser pues que esté tabicado, pero sí es bastante amplio, casi un pulmón blanco. Yo pues más asociado por el cuadro clínico pensaría yo que puede ser un derrame paraneumónico versus también secundario a tuberculosis, más me iría por algo paraneumónico, ¿cierto? ¿Ok? Eh, yo ¿Qué, le... ¿Cómo? ujú, qué le harías? Doc, pues yo, saber lo grande que está, es paraneumónico, yo podría hacerle una toracentesis primero, diagnóstica, ver las características, también drenarle un poco, no todo, con cuidado no hacer un edema pues por expansión y estudiarlo inicialmente, Doc. Te dejé la imagen aquí. ¿Qué ves de extraño aquí en la tomografía? Te lo estoy mostrando. Es algo que causa mucha curiosidad. ¿Sí lo ves? Mm, ¿Estás viendo? sí, Doc, Te estoy ayudo. viendo. Eso no es un neumotórax, ¿oíste? Ok, eso es, Eh, tiene dale, o tranquilo. sea, tiene un nivel ahí, pareciera. Sí, y mira qué estás viendo Y aquí. tiene, Mira, y tiene gas, parece ok. tener gas en su interior, bastante burbujas de gas en su interior, Doc. Ok, bueno, mira, ya eso te está diciendo de entrada. Eso es lo que yo quiero, que ustedes Un interactúen. Por NPM, ejemplo, cuando tú haces una toracocentesis, y ahora hablaré de todo eso, pero sí me gusta que sea interactivo, es con el objetivo de determinar qué es. Yo no tengo duda, y tú me lo estás diciendo, de que ya estamos hablando de un derrame pleural que es complicado. ¿Sí me entiendes? Es un pulmón que no expande. Mírale, mira cómo está ese líquido, mira todo lo que te estás encontrando. ¿Sí me entiendes? Y es otro caso que, muy bien, tú lo dijiste, toracocentesis lo drenarías. En este caso se optó por drenar y este fue el líquido que salió. Un líquido completamente purulento. También nos los presentan 2 semanas después y nos presentan con un tubo de tórax que ya no está oscilando, que ya no tiene débito y con esta tomografía, en donde observamos el tubo de tórax muy bien posicionado, pero nos damos cuenta de que ese pulmón no expande, que todavía tiene líquido. Y bueno, ahí yo te pregunto, ¿cuál es el próximo paso? profe, yo lo llevar, pues lo comentaría con cirugía de tórax para ver la posibilidad de hacerle una toracoscopia y ver cómo está, pues, toda esa cavidad pleural, ese pulmón. Ok, bueno, ese es otro caso más de que aquí hasta vemos a Laura, no sé si está por ahí, pero fue un caso en que terminamos haciendo una decorticación y nos damos cuenta, miran cómo estaba esa cavidad pleural. Y es lo que yo quiero que ustedes se imaginen cuando ustedes ven unos signos de un derrame pleural complicado, en donde un tubo de tórax claramente no va a resolver el problema de ese paciente. Entonces, ese es un primer punto que yo quiero que ustedes se queden en su cabeza, de que el tubo de tórax sí es algo bueno, pero
no siempre es lo mejor que uno puede encontrar. Y un último caso, 59 años, un CA de mama, no le hicieron tratamiento quirúrgico porque ya tenía metástasis ganglionares, tenía un derrame pleural asociado y nos consulta con disnea, un dolor pleurítico, no tenía fiebre, no leucocitosis, hemodinámicamente estable, saturando 96 con una cánula nasal 4 litros por minuto. Bueno, próximo. ¿Quién comenta sobre ese caso? Natalia, cuéntanos, ¿qué opinas de ese caso? Bueno, en ese caso, en la imagen, pues la cavidad, bueno, es que la verdad no lo veo bien, pero ya, ahora sí. La cavidad eh, torácica, la cavidad pulmonar no se observa, parece un derrame preneumónico. Paraneumónico. ¿Estás viendo el Paraneoplásico, perdón. antecedente? Paraneoplásico. Sí, sí, Ok. paraneoplásico, doctor. ¿Y qué harías en ese caso? Bueno, en este caso, por el compromiso extenso pulmonar, yo le haría una toracentesis. Ok. Y la toracocentesis te va a mostrar de que salió un líquido citrino y todavía no tienes los otros exámenes citológicos que demora, pero mírala cómo está. Está saturando 96, está con 4 litros por minuto, lo que quiere decir que está con disnea. ¿No crees que vale la pena hacerle otra cosa? ¿No le harías más nada? Sí, pero valdría la pena entrar a la cavidad para poder revisar que de pronto hacer un decrepitamiento. Como te digo, o sea, en este caso hacer una toracocentesis no es malo. Colocar un tubo de tórax, que fue la opción que hicieron con ella, no está malo. Que por lo cierto le colocaron un tubo de tórax número 38. Aquí vemos el aspecto del líquido pleural y aquí vemos el tubo de tórax súper bien posicionado y que era una paciente que demoró 2 semanas también con un tubo de tórax, drenando 150 ml día. Para que la charla no se haga tan extensa, esto fue lo que nos terminamos encontrando 17 días después, que fue cuando la pudimos intervenir. Y nos encontramos, estas son imágenes ilustrativas de algo más o menos a lo que nos encontramos, una cavidad completamente infectada, con una pleura parietal súper gruesa y un pulmón, como vemos aquí, que no expandía más. Lo que quiere decir que a esa paciente no se le pudo hacer el tratamiento que normalmente se le hace, que es una pleurodesis. Se los dejo a consideración porque no sé si ustedes se han dado cuenta de que todos los casos nos llamaron 2 semanas después. Y creo que eso es un punto que ustedes tienen que considerar porque siempre ustedes son los primeros que van a recibir esos casos y es algo que me llama mucho la atención porque esto fue un derrame pleural que aquí no nos mostraba ningún signo de complicado. Si yo particularmente, a mí me presentan este caso y yo lo que hago es que lo llevo de una cirugía para hacerle las biopsias pleurales y pleurodesis y no convertirlo en lo que fue que se convirtió en un derrame neoplásico que se infectó y esa paciente perdió la oportunidad de hacer una pleurodesis y quedó con un catéter pleural permanente que ahora les mostraré cómo más o menos eso funciona. Bueno, entonces los primeros puntos claves que yo les puedo decir es que siempre, siempre, la mayoría de las veces, la historia clínica nos va a decir más o menos cuál es la etiología de ese caso. Yo siempre les digo de que cuando vayan a realizar algún examen, muchas veces se los presentan con una radiografía de tórax, entonces será que no vale la pena una ecografía, para mí siempre, una tomografía, para mí siempre. Lo que les digo, ¿será que vale la pena arenarlo ahora? ¿Será que no es mejor llamar al cirujano de tórax? ¿Será que no es mejor pensar muy bien lo que voy a hacer? Porque a veces colocar un tubo de tórax no va a ser la mejor opción. Y bueno, ese tubo de tórax lo coloqué, ¿cuánto tiempo espero? Espero 2 días, espero 3 días, llamo al cirujano de tórax, quito el tubo de tórax. Entonces son puntos que vale la pena de que siempre los estemos viendo y otra cosa de la que vamos a estar hablando es sobre qué exámenes voy a pedirle y cómo los debo colectar. Aquí les dejo unos artículos que a mí me parecieron súper interesantes. Estos dos son de dos cirujanos de tórax súper famosos aquí en Santa Marta, Mauricio Velázquez del grupo de Cali y el doctor Andrés Jiménez de Bogotá.
en donde ellos hacen un resumen. Este es súper bueno, el manejo de los... Si tuvieran que coger un artículo, yo les diría que cogieran este porque es súper bueno. Les muestra la historia de cómo se creó el tubo de tórax, de los sistemas de drenaje que hay. Y el más famoso, en el que casi todo el mundo seguía, son las guías de la BTS sobre qué hacer sobre el derrame pleural. Bueno, sobre la incidencia, quiero que se centren aquí. La mayoría de veces que a ustedes los van a llamar por un derrame pleural, más del 50% son por causas de transudados. Y como ustedes saben, la mayoría de veces, para no decir todas, el transudado no se opera. Entonces, siempre es muy importante de que tengan en cuenta la historia clínica de los pacientes y ahí ya sí, la segunda y la tercera causa, porque los van a llamar, eso, hay unas que dicen que el paraneumónico es más común que el neoplásico, hay otras que dicen que el neoplásico es más común que el paraneumónico, pero en fin, son las dos principales causas que nosotros podemos tratar por los que lo van a llamar. Y, por ejemplo, en nuestro medio es muy común la tuberculosis y un 20 hasta 25% se pueden presentar con un derrame pleural sin tener otros síntomas y signos característicos de tuberculosis. Ahí encontramos otras causas en donde de los trasudados la más común es la insuficiencia cardíaca, después viene la cirrosis hepática, la desnutrición y el síndrome nefrótico. Y como vemos aquí las causas más comunes de los exudados, que ahí está de primero la malignidad, de segundo los paraneumónicos, ahí entran los otros como las enfermedades, la serositis, los derrames pleurales ocasionados en los pacientes que consumen algún tipo de drogas especiales y así. Fisiopatología no me voy a detener mucho en esto por el hecho de que creo que eso ya ustedes lo saben mejor que yo, pero sabiendo de que normalmente hay una pleura parietal y una visceral, que es un espacio relativamente virtual que tiene aproximadamente unos 15 ml de líquido pleural, que su objetivo principal más que todo es de lubrificar las pleuras para que se dé el proceso normal de la fisiología pulmonar. Que normalmente se presenta una diferencia de presiones, que las presiones son negativas, que se miden en milímetros de agua, y que dependiendo de lo que uno realice, si es una inspiración profunda, eso puede llegar hasta menos 54 y una expiración profunda puede llegar hasta más 74 centímetros de agua, que normalmente, como vemos aquí, lo que se piensa es que el líquido pleural se produce en la parte superior y va en este sentido y él se termina reabsorbiendo. Por la pleura parietal, por unos poros que tienen la pleura por los sistemas linfáticos y que normalmente cuando se presentan las patologías o es porque hay un desequilibrio entre lo que se produce y lo que se consume. Normalmente la pleura tiene la capacidad de absorber hasta 30 veces más de lo que produce, pero cuando se presenta un desequilibrio, sea porque hay un aumento de la permeabilidad, como pasa, por ejemplo, en los procesos infecciosos, sea cuando hay algún problema en la absorción, como pasa, por ejemplo, en los tumores que invaden la pleura, hace de que se genere un desequilibrio y se acumule líquido pleural y se produzca el derrame pleural. Historia clínica, como les decía, casi siempre te orienta al diagnóstico, el tiempo de evolución, los síntomas asociados, los antecedentes que ese paciente tenga, la serie de medicamentos, las cirugías recientes, por ejemplo, para pensar en un quilotórax y cosas así. Y algo que nos enseña mucho en la cirugía torácica es que siempre vale la pena ver los exámenes anteriores que el paciente se haya hecho, porque muchas veces uno se encuentra uno muchas veces se encuentra con un derrame pleural que ya es antiguo y que no hay que estar corriendo para hacerle nada. Imágenes. Yo la radiografía de tórax, lógico que es lo primero. Ya veo que van como 20 minutos, entonces voy a intentar ser un poquito más rápido. Esta era una pregunta que yo le iba a hacer a los residentes a ver qué veían en esas radiografías, porque nos damos cuenta aquí que la primera, conforme a lo que vimos, yo no tengo duda que es un derrame pleural encapsulado, por lo que quiere decir que ese paciente, así que me muestran esa radiografía, yo no tengo ninguna duda de que lo tengo que llevar a hacer una decorticación. Pero aquí, esto yo se los había colocado solo para que ustedes vieran que en este caso yo siento que la radiografía es muy buena, pero siento y pienso de que siempre tiene que ir acompañada con un examen complementario y si puede ser la ecografía y si puede ser la tomografía lo mejor, porque aquí lo que les iba a decir es que esto es una hernia diafragmática y en este caso un paciente que tiene una telestasia, porque miren cómo presenta el desvío del mediastino hacia el mismo lado ipsilateral, que es muy común en los pacientes con telestasia. Y puede hacer de que si funcionan aquí van a funcionar el colon y puede hacer de que si funcionan aquí van a funcionar un pulmón que está completamente colapsado y lo que hay es un derrame pleural muy pequeño asociado a la telestasia que no necesita de un tratamiento por el punto de vista de nosotros como cirujanos, sino de una broncoscopia que vea cuál es el motivo de por qué está ese pulmón atelestasiado.
Ecografía siempre, les coloco esta imagen aquí porque, hombre, en este mundo no se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero estetoscopio yo no lo utilizo, pero la ecografía lo tenemos siempre en el bolso y es algo que utilizamos siempre y es algo que nos da muchísimas informaciones, se lo coloco aquí en rojo principalmente porque la tasa del éxito de punción se debe principalmente a que tú coges al paciente y lo colocas en la posición que quieras, tú identificas en dónde está ese derrame y ahí tú lo vas a drenar. Y además de eso te muestra signos de complicado, lo que quiere decir que muchas veces tú con ecografía ya te das cuenta que un tubo de tórax no va a resolver. Entonces, ¿para qué colocar un tubo de tórax que no te va a ayudar a mejorar lo que tú necesitas de ese paciente y lo que le vas a dar es un dolor súper fuerte? Esto es lo que encontramos. Aquí vemos un pulmón completamente colapsado, como si estuviera boyando. Aquí nos damos cuenta el corazón, nos damos cuenta el diafragma y el derrame pleural, que en este caso no muestra ningún signo de complicado. ¿Qué nos damos cuenta aquí en estas ecografías? Mira aquí cómo vemos una pleura diafragmática gruesa, lo que quiere decir que puede haber algún compromiso tumoral, como vemos aquí la presencia de un nódulo. Aquí vemos las características de un derrame pleural complicado. Mira cómo está la presencia de cambios en la ecogenicidad. Mira cómo vemos que hay una presencia de septos, lo que quiere decir que un tubo de tórax no va a resolver. Y en este caso, mira cómo vemos un caso de un paciente probablemente con un hemotórax o con un empima por las características de ese líquido asociado a una pleura aquí diafragmática gruesa. Tomografía para mí es el gol estándar. 100% de las veces yo particularmente las pido, porque por ejemplo aquí hay 4 casos que me muestran de que estos son derrames pleural complicados. Miren la presencia de la pleura cómo está aquí. Mira aquí cómo este nos muestra un derrame pleural completamente septado, lo que quiere decir que un tubo de tórax no te va a resolver el problema. Aquí vemos un pulmón completamente colapsado. Siempre que ustedes vean esto aquí es muy común, lo terminan hasta confundiendo con una masa, con un tumor pulmonar, pero no. Lo que vemos aquí es un pulmón completamente atelestasiado y aquí vemos la presencia de gas, lo que quiere decir de que estamos ante la presencia de un empiema. Por eso la tomografía 100% de las veces yo la pido, si es de preferencia con contraste, porque ya te va a ayudar a colorear mejor la pleura, lo que quiere decir que es mejor. Y bueno, una de las cosas que yo le digo que siempre antes de tomar cualquier decisión, piensa un poco lo que vas a hacer, es urgente, porque para mí urgente es que me llamen y me digan que un paciente está en insuficiencia respiratoria, de que está con Venturi y que tengo que salir corriendo a hacerle algo, de que está séptico, de que está inestable hemodinámicamente, lo que quiere decir que tengo que correr, porque o si no ese paciente se va a terminar complicando, porque o si no, yo siempre hago un checklist, ¿sí me entiendes? Y me refiero más a ustedes que son siempre a las primeras personas que ese derrame pleural le va a llegar y de que hay muchas complicaciones. Estos procedimientos complican, se los digo porque nosotros somos los que los tratamos y nosotros somos los que operamos esos hemotoras, los que operamos ese tubo de toras que está dentro de un pulmón y todo eso. Y yo siempre pienso de que hay que tener todo muy claro y todo muy seguro al momento de hacerlo. Está coagulopático, ese INR está alterado, está plaquetopénico. ¿Será que primero no le pongo unas plaquetas o durante el procedimiento? ¿Será que no le suspendo esa antiagregación plaquetaria? ¿Será que no dejo que esa creatinina o que esas pruebas de función renal mejoren por el hecho de que puede sangrar más? Hay que hacer algún otro preparo, una diálisis, por ejemplo. Cuando estamos hablando de trasudados, ¿será que ya hizo el tratamiento de insuficiencia cardíaca? Porque puede ser que el paciente se hospitalizado y le inician el tratamiento, el balance negativo, los diuréticos, todo eso, y nos llaman el día siguiente. Pero el día siguiente no han pasado todavía 48, 72 horas, entonces muchas veces hay que darle el tiempo a que eso mejore. Y bueno, cuando ya definimos de que le vamos a hacer algún tratamiento, en este caso invasivo al paciente, ¿será que es una toracocentesis? ¿Será que mejor lo dreno? ¿Será que directamente voy a cirugía? Y si decido que le voy a colocar un drenaje pleural, ¿qué le voy a hacer? ¿Será que le voy a colocar un catéter o un tubo? Toracocentesis yo le coloco esas 2X súper grandes a mí porque particularmente yo respeto, aquí mi intención no es criticar lo que nadie hace, solo que a mí particularmente me parece que colocar a un paciente en estas posiciones, teniendo hoy en día un ecógrafo, me parece que es un martirio. Colocar a un paciente en esta posición que está ahí como rogando que no le hagan nada, sufriendo, me parece que hoy en día no tiene ninguna indicación de hacer. Además de que colocar un catéter en la región posterior del tórax no tiene ningún sentido. El paciente no va a poder acostarse, ese tubo de tórax o ese catéter se le va a tapar. Entonces no le veo ningún sentido cuando tú lo puedes dejar acostadito, signo de la playa, identifican dónde está el derrame que está posterior, le colocas o le haces la toracocentesis o le colocas un catéter o un tubo de tórax y va a ser muchísimo mejor para el paciente.
Les coloco en rojo el edema de expansión pulmonar porque es algo que se presenta con cierta frecuencia, solo que uno como cirujano no lo ve, porque es un paciente de que te llaman que está en o está casi en una insuficiencia respiratoria, tú le colocas el tubo de tórax o lo que sea, tú te vas y cuando vuelve el día siguiente el paciente está intubado, pero te das cuenta que le salieron 1000, 2000, 3000. Y eso probablemente fue por un edema de expansión pulmonar. ¿Qué consejo les doy? ¿Cómo lo evito? Hay unos números que yo no sé de dónde sacan, que 1500, hay otros que dicen que 1000. A mí particularmente me gustan más los drenajes episódicos. A esos pacientes tú le quitas 500, ya ellos mejoran de una. Lo cierras, en una hora le vuelves, le quitas 500 más o esperas un poquito más, lo que quiere decir drenajes episódicos que tú se lo explicas a la jefe, se lo explicas al mismo paciente y él mismo lo va haciendo y de esa manera te evitas de que el paciente te haga un edema de expansión pulmonar. Muchas veces se cree que es la tos, pero solamente con que tú toques la pleura el paciente va a toser, pero el dolor y la opresión que los pacientes tienen es muchas veces el primer signo de que te hace pensar de que ese pulmón está expandiéndose mucho rápido. Sobre la toracocentesis, yo particularmente no es un procedimiento que hago. A mí particularmente yo digo, si tú le colocas un yelco a una persona para hacerle una toracocentesis y tienes que drenar y lo vas a colocar en un equipo macro, ¿por qué no le colocas un catetercito central o algo pequeño? Drenas eso episódicamente y mañana o pasado mañana lo quitas. Como te digo, no es que uno sea mejor que el otro, pero son formas de pensar y lo que te digo, para no tener que estar ese paciente ahí, muchas veces el yelco se te mueve, tienes que colocarle de nuevo la aguja y eso puede hacer que hagas un hemotoras coagulado. Entonces, es siempre una recomendación que les doy. Como les digo, no quiere decir que la toracocentesis no sea lo ideal. ¿Qué es lo que uno tiene que mandar? Que es siempre uno de los problemas. Muchas veces primero de que se hacen los procedimientos, tú le ves que le colocan un tubo de tórax el más grande al paciente posible y tú dices, ay, ¿qué fue lo que salió en el estudio del líquido? Y tú ves que no te encuentras nada. Y tú dices, ¿cómo es posible que le hayan pasado un tubo de tórax a un paciente y no le hayan estudiado el líquido? No tiene ningún sentido. Entonces, esto es lo que se recomienda que normalmente, si es posible, se manden 50 ml con el objetivo de dividirlos tanto para lo que va para cultivo y tanto lo que va para citológico y para las pruebas de bioquímica. Lógico que dependiendo de lo que tú estés pensando, así tú puedes mandar otra serie de cosas que te pueden ayudar. El ADA para pleuritis lúpica, el ADA para tuberculosis, los triglicéridos y colesterol que uno de rutina los manda, pero más que todo si uno está pensando en un kilotórax y todos los exámenes como vemos ahí. Eh, Esto ustedes lo saben más que yo sobre los criterios del AI, de la relación del líquido, de las proteínas del líquido suero, del LDH y todo eso. Y eso lo que nos va a hacer es, si es un transudado, si es un exudado. Cuando nos vamos a un exudado, lo que tenemos que determinar es qué predominio es. ¿Es neutrofílico? Porque si es neutrofílico, la mayoría de veces tiene algo Préstame que la ver con... tarjetica, voy a Si es traer. neutrofílico, ¿Ah? porfa, alguien tiene el micrófono A traer abierto. el domicilio. eh, bueno, si es un linfocítico, si es un neutrofílico, la mayoría de veces siempre está asociado con un derrame paraneumónico, pero cuando nos encontramos con con un linfocítico, siempre tenemos que ver que las principales causas son o malignidad o tuberculosis, y hay algo que se llama una pleuritis inespecífica, que es muy característica en los pacientes que tienen predominios linfocíticos, y hay que seguirlos viendo porque en un futuro, cuando tú le haces nuevos estudios, se determina la causa que la mayoría de veces puede ser neoplásico. El eosinofílico, solo para que entiendan que también se presenta y que la mayoría de veces está relacionado con malignidad, muchas veces no se encuentra cuál es la causa. Sobre el empiema y el derrame pleural complicado, yo cada vez que veo esta clasificación ahí me parece demasiado compleja y no le veo sentido. Probablemente para exámenes y para todo eso vale la pena, pero en mi diario yo no la utilizo porque como yo les digo, solamente cuando uno ve una tomografía, cuando uno ve el paciente, cuando uno ve una ecografía, uno determina qué le va a hacer. Entonces sí es importante que sepan que ella existe, de que se divide en 7 puntos, pero que hay una que a mí me gusta muchísimo más, que es esta que se divide en la exudativa, frinopurulenta y proliferativa, en las que las tres hay que hacer una recomienda de que solamente se haga una toracocentesis, se coloque un catéter, y en otra te vas directamente a cirugía, y en la última muchas veces tú tienes que hacer hasta una toracostomía abierta, dependiendo de lo que tú te encuentres en esos casos.
Quilotórax y pseudoquilotórax, bueno, ya eso ustedes también ya lo tienen muy claro. Para el quilotórax lo que uno necesita es que los triglicéridos estén por encima de 110. Las causas principales son el trauma. Ojo con las cirugías anteriores, tanto de nosotros como torácicos, tanto de cirugía cardíaca, porque es común que se presente. Y algo muy importante de que los pacientes que están en ayuno pueda ser de que el triglicérido muchas veces no lo salga tan alterado y eso no quiere decir que excluya el diagnóstico de que tiene un quilotórax. Lo mismo con un pseudoquilotórax, que la diferencia es que el colesterol es el que aumenta y que es muy característico en pacientes que tienen tuberculosis y que tienen artritis reumatoide. Esta diapositiva es grande, pero es solo para demostrarles de que, ojo, que existe un falso exudado en pacientes transudados y es bastante común que se presenten derrames pleurales unilaterales, o sea, en una sola cavidad pleural, que sean transudados y que muchas veces, o bilaterales, que tú los punciones, te van a venir con características de exudados. Y eso ya está demostrado que está relacionado con los pacientes que toman diurético por el hecho de que lo que se hace es que se presenta una disminución en el agua de la cavidad pleural y queda o sea, queda una hiperconcentración de proteínas y eso hace con que te dé un falso exudado. Y ahí, cuando ustedes estén en la duda, a pesar de que ese paciente tiene una clínica y el internista o cardiólogo le está insistiendo que por favor, que le coloque un catéter, que el paciente no mejora, que ya lleva 4 días con tratamiento médico, ustedes se pueden basar en los gradientes de albúmina haciendo la comparación y cuando él sale con estas características, tú literalmente lo que tú haces es que estás medio que descartando que se trate de un exudado y sí de un trasudado. Y bueno, este es creo que la mayor pelea que se tiene y hoy en día creo que nunca nadie va a llegar a un consenso. Hay cirujanos de toras que no tratan, los transudados, hay otros que sí, eso depende de cada uno. Yo pienso de que todavía se puede hacer en un paciente que esté con una insuficiencia respiratoria en la que tengamos que hacerle algo muy urgente, pero esto que está en rojo se los dejo aquí porque créanme que primero, de que si ustedes están pensando en un transudado, ustedes no van a encontrar nada de complicado, entonces por favor, no hay necesidad de colocar un tubo de toras 38. Quien me conoce a mí sabe, y ahora se los voy a mostrar en una diapositiva, yo a pesar de que soy cirujano de tórax, soy en contra de colocar tubos de tórax grandes. Yo les digo a todo el mundo, pellizquense aquí en la costilla para que vean lo que ustedes duelen. Entonces, ¿cuál es la necesidad de colocar un tubo de tórax 38? ¿Qué es lo que uno encuentra? Entonces, encuentra pacientes que son trasudados por alguna insuficiencia cardíaca descompensada y lleva 10 días de tratamiento y está en insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la necesidad de colocar un tubo de tórax tan grande? Un catéter resuelve, muy pequeño, catéter de 8 French resuelve. Y otra cosa, 2 días después, ese pulmón está expandido, quiten ese catéter, porque es que si no se vuelve en un círculo vicioso de que todos los días está saliendo 200, 300, pero es que ahí el problema no es de la cavidad pleural, el problema es de la enfermedad sistémica que él tiene, que es lo que hace que se llene en este caso la cavidad pleural. Pleurodesis. Es muy discutido, hay unos que no lo hacen, hay otros que en unos puntos muy puntuales se hacen, pero lo que sí tienen que saber es que el éxito de que funcione es peor porque se va a estar llenando esa cavidad de líquido y si se sella, por ejemplo, se opera el emitor al derecho, lo que va a pasar es que se van a llenar las otras cavidades, se va a llenar la izquierda, se va a llenar el abdomen y eso es lo que va a pasar. Voy a drenar. Mira, cuando yo veo un tubo de toras 34, 36, 38, que me perdonen aquí si sus profesores lo hacen, mis profesores también lo hacían, pero yo cada vez que veo un tubo de toras 38, 36 o 34, yo yo hago estas caras que ustedes están viendo aquí. Porque es que de verdad, o sea, yo siempre me pongo a pensar, yo digo, ¿cuál es la necesidad de colocar un tubo de tórax tan grande? Eso duele muchísimo. Por ejemplo, mi papá tuvo un tubo de tórax y él decía que era uno de los mayores dolores que él tuvo. Claro, le colocaron un tubo de tórax 38 y eso duele muchísimo. Y les pongo esto aquí que dice Mauricio Velázquez en su revisión, en donde en 1970, lo que quiere decir hace casi 60 años que fabricaron los tubos de tórax, era que se fabricaron todos esos tubos de tórax grandes. Pero es que hoy en día no hay ninguna necesidad de colocar tubos de tórax tan grandes, porque es que el problema no es el tubo de tórax, no es lo que te va a resolver. Entonces se los dejo ahí en consideración porque de verdad hoy en día, que es lo que las guías te dicen,
colocar catéteres de tórax de 14 French. Esto no tiene nada que ver con la clase de hoy, pero para que ustedes, mira, estamos hablando de hemotórax y en hemotórax ellos recomiendan también tubos de tórax pequeños o catéteres pequeños. Entonces yo no le veo que haya necesidad de colocar tubos de tórax tan grandes. Hoy en día tubos de tórax grandes yo los termino colocando en cirugía porque es diferente, no hay como colocar tan pequeños. Pero la tendencia que estamos haciendo hoy en día es no colocar ni 28, sino colocar 22, colocar 20 con el objetivo de ir disminuyendo y que el paciente no tenga tanto dolor. ¿Por qué? Porque ustedes le ven sentido a un CA metastásico de pleura, de pulmón, de mama, que son los más comunes, colocar un tubo de tórax 32 a un paciente que está en una fase terminal de vida, que va a vivir 6 meses y que todo lo que uno va a hacer es mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿qué hace uno? Le coloca un tubo de tórax 34. ¿Te imaginas lo que eso duele? No tiene ningún sentido. O un derrame pleural que no está, que no está complicado. ¿Por qué colocar un tubo de tórax grande? Si está complicado, no es el tubo de tórax el que le va a resolver el problema. Entonces, si tú lo que quieres es controlar la infección, un tubo de tórax o un catéter más pequeño drena el pus, drena lo que tiene que salir, pero la fibrina, la pleura que está gruesa, eso el tubo de tórax no lo va a resolver. Lo mismo con el encapsulado. Ese paciente hay que decorticarse. Entonces, también lo que le decía sobre el trasudado es que yo no le veo ningún sentido de que hoy en día coloquemos esos tubos de tórax tan grandes. ¿Por qué? Porque hoy en día en el mercado ya ustedes tienen que familiarizarse con esos catéteres que hay hoy en día. Miren, este es un catéter que se llama único. Este es un catéter que se llama kit de neumotoras que tiene una válvula de Hemrich. Este es un kit de pericardiocentesis, este que ven aquí grande. Cualquiera de los tres les sirven. Y o si no, un catéter central conectado en una macro y en un cistoflo les va a resolver el problema. Y eso créanme que no le duele al paciente como le duele un tubo de tórax número 38. Entonces pienso que es importante que lo tengan. Tener el ecógrafo siempre, colocar catéteres pequeños es lo que hoy en día es la tendencia. No hay necesidad de colocar tubos de tórax tan grandes. Contraindicaciones, lo que yo les decía, coagulopatías, algo que en este caso lo contraindique porque puede causar hemotoras, por ejemplo. Ojo con los pacientes que tienen cirugías anteriores, que tienen adherencias pleuropulmonares, porque cuando ustedes pasen un tubo de tórax puede ser que lo pasen al pulmón por el hecho de que él está completamente pegado en la cavidad pleural. Ojo con los falsos derrames, como les decía, ojo con las atelestasias, ojo con las eventraciones, ojo con las hernias, ojo con los abscesos, ojo con las cavidades, ojo con las bulas, porque muchas veces pueden aparentar que son otras cosas y solamente lo ven en una radiografía, van allá, le colocan un catéter y lo que terminan es perforando algo que no se tuvo que haber perforado. Sistema de drenajes pleurales, para que entiendan, esto era lo que anteriormente se utilizaba y es lo que se resume en este de aquí, en donde se presentan tres cámaras, una cámara colectora, una cámara que es la que se encarga del sello de agua y una que se encarga de la succión continua. Estas son de tres cámaras, que es lo que hoy en día se habla de un sistema de drenaje pleural húmedo y este es el seco, porque vemos, él no tiene esta cámara A, él lo que la tiene aquí es un sistema de aspiración que es el que permite en este caso de que se dé la aspiración, la succión continua. Estos son los dos más comunes que se van a encontrar en el mercado y hay unos sistemas digitales que ellos te miden el nivel de fuga aérea, cuánto está saliendo. Aquí en Colombia no son tan comunes, pero es bueno que los conozcan. Sobre estos dos sistemas que veo aquí, yo particularmente, no sé si ustedes los han visto, pero yo no los coloco. ¿Por qué no los coloco? Porque son súper complejos, porque tienen tres cámaras, entonces esta es la cámara colectora, el que nos han mostrado aquí en Santa Marta ni tiene los centímetros, entonces tú tienes que intentar ver a dónde están los 2 centímetros de agua, este de aquí lo tienes que colocar a 20 centímetros de agua, entonces lo que quiere decir que es muy complicado y ya. La única vez que lo colocamos, el paciente hizo un neumotórax en un postoperatorio y por lo regular no los colocamos. ¿Qué les quiero decir? Yo no los coloco, no estoy diciendo que ustedes no los coloquen, pero si los colocan tienen que tener muy claro cómo se arma, porque si no lo que van a causar es un problema mayor porque no va a conectarse a un sistema de drenaje pleural de la manera indicada. Para que conozcan, existen otro tipo de catéteres que uno coloca, que es el shunt pleuroperitoneal, que en sí lo que tiene es una válvula que cuando el paciente siente que se está ahogando la presiona y lo que hace es que de la pleura sale para el abdomen
los catéteres pleurales permanentes, que aquí en Colombia son difíciles de conseguir, pero lo que hacen es un catéter tunelizado en pleura. Él queda aquí cerradito y hay unos sistemas de colección especiales que cada vez que uno se conectan al vacío, hacen con que ese líquido se drene. De puntos claves de esto que les puedo decir, lavar los tubos de tórax no es malo. Por lo regular nosotros aquí en Santa Marta es algo que hacemos todos los días. Lavarlos, porque esos tubos de tórax se obstruyen por cualquier cosa. Como te digo, tubos de tórax grandes se pueden lavar con una jeringa de 60, de 50 tranquilamente. Catéteres pequeños se pueden lavar con 10 cc. Es simplemente para saber de que están permeables. Ojo siempre con todos los problemas que tienen los tubos de tórax, de que están doblados, de que están obstruidos, de que están pinzados, de que están desconectados, porque es muy común que te llamen diciendo que el paciente se está ahogando, que usa un neumotórax, que tiene un enfisema subcutáneo, y ese es el pan de cada día, la situación de que bajan un paciente a hacer una tomografía o bajan un paciente a hacer una radiografía y yo no sé de dónde salió la idea de que tienen que tapar los tubos de tórax. Y lo que muchas veces, si un paciente tiene una fístula eh, alveolo-pleural, eh, se puede convertir en un neumotórax hasta tensión y por eso es que los tubos de tórax en teoría no tienen por qué frisarse. Otro punto importante es los sistemas que estén bien de los sistemas de drenaje pleural, porque mira que aquí vemos que esto está completa. Cogí esta imagen aquí para mostrarle las tres cavidades y para mostrarle que está mal hecho, porque mira que está súper arriba de donde tiene que estar aquí en la línea. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mira aquí este vemos que está arriba, porque quiere decir que está mal, mal colocado. Y eso es importante porque puede ser que eso contribuya a que no se esté dando el sistema de drenaje como tiene que ser. Lo que les digo, cuando un tubo de tórax o un catéter no resuelve, en las 72 horas lo mejor es llamarnos a ver qué hay que hacer, porque como te digo, muchas veces, a veces no es que esté mal pasar un tubo de tórax, pero muchas veces uno prefiere llevarlo a cirugía de una vez. ¿Por qué? Porque el control del foco infeccioso es más tranquilo, es más fácil. Ustedes vieron cómo en uno de lo que les mostré, cómo estaba lleno de fibrinas, de tantas cosas que no se podía ni aspirar con una succión súper gruesa que se lavaba. Ahora imagínate un tubo de tórax, no lo va a resolver. Además de que se toman biopsias, que muchas veces los neumólogos, los infectólogos necesitan. Y para mí lo más importante es que uno mejora esa capacidad pulmonar. ¿Por qué? Porque uno descasca el pulmón, lo que quiere decir de cortica, y esa cavidad pleural que quedó ahí porque un pulmón no se expandía por causa de la inflamación pleural, cuando uno descasca ese pulmón, uno gana completamente la función pulmonar, uno oblitera ese espacio pleural que queda ahí y no se vuelve a acumular más líquido. Además de que hace los procedimientos para que no vuelva a recurrir. Si es un quilotórax, muchas veces hay que ligarse el ducto torácico, hacerse una pleurodesis. Si es un derrame neoplásico, también se hace la pleurodesis de una vez y se toman las biopsias para que sepan que existen otras opciones de tratamientos. Por lo regular, la TPA y la DASA sí se utilizan. Yo te confieso que es algo en lo que yo no tengo mucha experiencia, pero se deja para pacientes que están muy graves, que no aguantan la cirugía, pero que también tienen sus complicaciones. Y la irrigación pleural es algo que nosotros aquí en Santa Marta hacemos muchísimo por el hecho de cuando son, eh, cuando son derrames pleurales complicados, con empiema, de que están con mucha ferida. Muchas veces los primeros días nos gusta lavarlo con el objetivo de que no se acumulen secreciones y todo salga. Y sí está demostrado de que disminuye la incidencia de complicaciones y de que se vuelvan a hacer nuevos procedimientos. Y bueno, en conclusiones, ¿qué les digo? Que la historia clínica siempre es la herramienta primaria y más importante. Ecografía siempre se tiene que utilizar, siempre se tiene que pedir. No siempre un tubo de tórax, como ya lo vieron en todo lo que he hablado hoy, es lo que resuelve el problema. Por favor, coloquen drenos pequeños, tubos pequeños. No hay necesidad hoy en día de colocar tubos tan grandes. La cirugía como primera opción, cuando ustedes tengan una duda, no tiene nada de malo si ese paciente está tranquilo, llamar cirujano de tórax. A ver si uno en una cirugía resuelve absolutamente todo, le disminuye el tiempo de hospitalización y ese paciente en 3 días está en la casa. Trasudados es una discusión que nunca va a acabar y ojo con evitar el síndrome de expansión pulmonar y con los drenajes intercalados, que es lo mejor que uno puede hacer. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, de verdad, profe Fedor, por la charla. Creo que era lo que habíamos dialogado. Intentamos organizar una charla que fuera lo más práctico posible, con un enfoque
directo del cirujano de tórax, con un enfoque de lo que nos va a servir a nosotros en la práctica diaria y de lo que de verdad podemos aplicar pues todos los días en nuestros pacientes, que a veces tiende a ser mucho o muy diferente en comparación con lo que la literatura nos tiende a decir. Entonces, muchísimas gracias de verdad por la charla. Quiero abrir un espacio para preguntas, aprovechar obviamente el auditorio, cualquier pregunta o duda que quieran hacerle al doctor Fedor, levantar la mano, pues yo les doy la palabra y si algo quedó claro y pues ahí vamos dialogando poco a poco. Me preocupa cuando nadie tiene preguntas. Eso quiere decir que no entendieron. O que no entendieron o que todo quedó muy claro. Nadie Yo tiene tengo una nada que pregunta. comentar, nada que decir. ¿Sí? Sí, Dale, hola. Alex. Sí, buenas noches. Buenas. Gracias por el tema. Tengo una pregunta. Nos comenta que hay opciones para usar catéteres más pequeños. Incluso vi una diapositiva con un catéter venoso central u opciones que se pueden usar a diferencia de tubos grandes. Pero perdemos ahí la capacidad de la succión como tal, del sistema de succión para sacar esos contenidos. ¿Habrá algún inconveniente ahí o siempre es mejor evitar el catéter grande o el tubo grande más bien por ¿Quién sobre el habla? catéter? Primero que todo, ¿quién está hablando que no consigo ver? ¿Cómo es tu nombre? Jorge, me llamo Jorge, soy de México. Ok, Jorge, mira, la cuestión está en que ¿cuál es el motivo de que tú tienes para colocar un catéter o tubo de toras en succión continua? Por ejemplo, si estamos pensando en un derrame súper grande, ojo con el edema de expansión pulmonar, ¿me entiendes? Entonces, lo primero que tú tendrías que preguntarte es cuál es el motivo de por qué tú vas a colocar un tubo de toras a succión continua. Porque la mayoría de veces, en la primera parte que tú vas a colocar un catéter, no hay ninguna indicación de colocar ese dren o tubo de toras a succión continua. ¿Me entiendes? Es más, hoy en día es algo muy discutido si se tienen que colocar en succión continua los tubos de tórax o no. Hay escuelas que lo hacen siempre, hay escuelas que nunca lo hacen. Hay escuelas que lo hacen siempre en las pleurodesis, por ejemplo. Hay otras que nunca lo hacen. Entonces depende mucho de la situación con la que tú te encuentres. Pero la mayoría de veces, es más, te puedo decir que casi siempre cuando yo coloco un catéter pleural, lo que estoy pensando es que no voy a operar ese paciente. Entonces no tengo ninguna indicación de por qué colocarlo en succión continua. Ok, ok. Sí, porque, bueno, en mi caso muchas veces el servicio de urgencias nos pide valorar pacientes, incluso en situaciones cuando se provocan hemotórax o se provocan neumotórax después de catéter venoso central en paciente en condición de urgencia para ellos. Yo soy cirujano general, entonces me surgió esta duda justamente. En esos contextos, ¿puedo colocar el catéter que usted Sí, comenta, un mira, catéter más pequeño? sí, claro. Yo no sé si ustedes tengan ese catéter allá en México, pero hay un catéter que a mí me parece maravilloso, que es este que está aquí. Se llama kit de neumotórax. ¿Lo estás viendo? Sí. Este catéter es el que yo siempre coloco y siempre les aconsejo que coloquen si lo tienen cuando estamos pensando en un neumotórax traumático. ¿Por qué? Porque él tiene su válvula de Hemrich. Uh-huh. Si por algún motivo, como ahí hubo un compromiso de que se tocó el pulmón o la pleura y se llenó de aire, en este caso yo ahí sí verdaderamente no recomiendo colocar un catéter central porque el catéter central no tiene las válvulas que normalmente tiene aquí este catéter o esta valvulita que ustedes están viendo ahí. Ahí sí Ok. tiene mucho sentido colocar un tubo de tórax, conectarlo a un pleurovac, pero ojo, no hay por qué colocar un tubo de tórax grande. Un tubo de tórax 20 pediátrico te resuelve el problema. Lo conectas a un pleurovac y la verdad no hay ni indicación de colocarles succión continua. La misma presión negativa de la pleura, así que, y del sistema de colección pleural, del pleurovac mal llamado, él mismo se lo trae, ¿sí me entiendes? Y muchas veces no hay ni necesidad. Es más, tú colocas un tubo de tórax o drenas con un kit de neumotórax ese que te mostré ahí
Le haces una radiografía 15, 20 minutos después y ya tú observas de que ese paciente no tiene más neumotórax. Entonces, en esos casos, es como la única que yo les diría de que no vale la pena colocar el catéter venoso central, no por el hecho de que no funcione, sino por el hecho de que él no tiene una válvula unidireccional como la tiene el kit de neumotórax y como la tiene este catéter que se llama único, que la vemos aquí. Es el único motivo, pero si no, si tú tienes una válvula o si tú tienes este reservorio que tiene la valvulita aquí arriba, tú puedes colocar tranquilamente un tubo, un catéter pequeño, porque en teoría lo que tú vas a sacar es aire. Entonces no hay ningún problema con hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Buen tema, gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias a ti por la pregunta. Hola, Bueno, doctor, amigos. Buenas. Alex Vázquez desde Quito, Ecuador. Soy cirujano general y de cáncer. Me entrené en cancerología en Bogotá y el 100% eran derrames pleurales malignos. Es muy importante lo que dice Fiodor sobre tener el cuidado del síndrome de reexpansión. Desde la Biblia, Jesucristo agoniza no por la herida penetrante intercostal en el tórax derecho, sino por el síndrome de reexpansión, y eso está descrito de una forma magistral inclusive en la Biblia. En primer lugar, ese comentario. Y nuevamente, gracias por la charla, excelente. Una pregunta, ¿qué sistemas están utilizando ahorita para la pleurodesis en el caso de que está indicado? Aquí en Colombia se nos hace muy fácil colocar el Esteritalc, el talco. Y para decirle la verdad, hombre, le puedo decir, yo me formé en Brasil, allá también utilizábamos el talco y tengo unos 2 años y medio en Colombia y gracias a Dios la mayoría de veces contamos con el talco. No he tenido la necesidad de utilizar ni yodopovidona ni otra serie de medicamentos, ni tampoco he tenido la necesidad de tener que hacer las pleurodesis mecánicas que uno normalmente hace irritando la pleura. Entonces aquí lo que tenemos en nuestro sistema, gracias a Dios, muy fácil, no sé cómo sea ya, es el Esterital, que nos funciona súper bien y que nos resuelve el problema, gracias a Dios, sin ninguna complicación. Muchísimas gracias. Vale, gracias a usted por todos los comentarios. Bueno, no sé si el auditorio tiene alguna otra pregunta. Podemos activar micrófono, levantar la mano y pues dar la apreciación que tengamos. La doctora Camila, adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Camila González, residente de tercer año del programa de cirugía de la Universidad Libre de Barranquilla, organizadora de este espacio académico. Realmente más que preguntas es agradecerle al doctor Fedor por regalarnos su tiempo, la dedicación de pues realizar esta charla de una manera tan dinámica para un público muy variado y también agradecer a todas las personas que se conectaron por parte del programa. Creo que hablo en nombre de todos. Estamos muy felices que algo que nació de nosotros como residentes tenga un alcance tan importante, llegando ya a profesionales, a los cirujanos, incluso ya de otros países, y que esto es una manera también de retroalimentarnos porque no estamos es como nos enteramos también de no solo lo que se realiza en nuestra región, en nuestro país, sino también cómo se manejan todas estas patologías, todos estos temas en otros países. Entonces, gracias tanto al auditorio, al expositor, y queremos que esto continúe y se replique. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, aquí estaré cuando quieran invitarme para cualquier tema. Es solo que me digan y nada, con todo el gusto yo estaré hablando del tema que ustedes necesiten. Nos vemos, creo que tú vienes este año acá a Santa Marta. Por acá nos encontraremos el otro año. Doc, Y sí, señor, bueno, incluso yo entro ya el próximo mes, Dios bueno, mediante. perfecto. Por acá nos vemos con el favor de Dios. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, si nadie más tiene ninguna otra pregunta o apreciación, pues termino extendiéndole las gracias pues, al doctor Fedor por su amable retroalimentación, por su charla, por los tips que nos da, por todas las apreciaciones. Siento que estos son espacios académicos que hay que seguir dando, que hay que seguir abriendo al público. El conocimiento es libre y contar con personas con gran experiencia que además de ser jóvenes tienen una gran trayectoria tanto académica como profesional como el doctor Fedor, pues es un privilegio y espero pues que para todos haya sido muy provechoso la charla. La charla va a estar grabada, se va a subir al canal del programa y va a ser compartida en todos los canales por el cual pudieron llegar a la charla el día de hoy. Sigan nuestras redes sociales, ahí vamos a estar comunicando constantemente todas las charlas y ya estaremos anunciando semanalmente todo el contenido académico del programa. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Cualquier duda que tengan, estoy a disposición. Y bueno, buenas noches. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.